Hiperdata, el podcast. El poder para trabajar, el poder para jugar. Con el Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, disfruta una batería inteligente para que la diversión nunca pare. Cómpralo ahora. La gran carrera por la vacuna. La viruela es la única enfermedad que ha sido totalmente erradicada de la Tierra. En el siglo XX produjo aproximadamente 500 millones de muertes y fue declarada oficialmente erradicada por la OMS en 1980, luego de 3.000 años de su aparición en Egipto. Así se ven en estos momentos las calles de la Ciudad de México. Se harán películas de estas semanas y quizás se estrenen en esta ciudad. Se prevé que las cifras sigan en aumento a la lista de víctimas fatales. Vive una tragedia ante la pandemia del coronavirus causante de la enfermedad. La vacuna desarrollada por la alianza Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19, según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala. El anuncio se produce en momentos en que los casos de COVID están aumentando en Estados Unidos y en otras partes del mundo, lo cual aumenta las esperanzas de poner fin a la pandemia que ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta. Bienvenidos a uno de los últimos episodios de este 2020, episodio 26. Hoy tenemos especial de vacunas, pero no es un especial cualquiera, es una masterclass sobre vacunas. Tenemos a un equipo increíble de profesionales que van a estar hoy con nosotros explicándonos el funcionamiento de las vacunas, antecedentes, opiniones, consejos, todo lo que usted debería saber de esta realidad de las vacunas que pronto llegarán a Colombia. Tendremos como invitado en el día de hoy al doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, a la doctora María del Pilar Lemos, doctora en inmunología, que ha estado siguiendo muy de cerca el proceso de las vacunas para el COVID-19, también al doctor Felipe Lovelo, epidemiólogo colombiano que fue vocero en español de Barack Obama en la crisis del H1N1. También tendremos a Alejandra Carvajal, columnista de la revista Dinero, que nos va a hablar de todo el tema de la logística y la distribución de estas vacunas. Y también estará con nosotros la doctora Zulma Cucunubá, epidemióloga a la cual le hemos seguido desde Hiperdata muy de cerca por sus acertados comentarios en redes sociales. La historia reciente del planeta Tierra ha estado marcada por el desarrollo de vacunas para intentar erradicar enfermedades que han cobrado miles de vidas. Hoy vacunar a niños contra la poliomielitis, una enfermedad ya controlada en países desarrollados y algunos en vía de desarrollo, es un trámite normal que hace parte del proceso de crecimiento de toda persona. Pero antes de su creación en 1955, este virus cobró miles de vidas y, en el menos malo de los casos, generaba discapacidad permanente. Aún no existe cura para su infección, pero la vacuna ha ayudado a que sea erradicada de varios países. Sin embargo, pese al esfuerzo de muchas organizaciones sin ánimo de lucro, es una enfermedad que llegó para quedarse y pasarán muchos años antes de que sea erradicada totalmente del mundo entero. Y en este especial de Hiperdata decidimos consultar con varios especialistas, profesionales, científicos, inmunólogos, acerca de cuestiones básicas para que la gente entienda en qué va la gran carrera por las vacunas y cómo va Colombia. Empecemos por lo básico, por el ABC, para que la gente entienda qué es una vacuna. Doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, ¿cuáles son las fases de una vacuna? Bueno, una vacuna es un medicamento que se utiliza para evitar la ocurrencia de enfermedades transmisibles, ya sea por bacterias o por virus, o sea, por pequeñísimos microorganismos. La vacuna tiene varias fases. Uno, la de la producción de la molécula o el principio que va a funcionar como el antídoto, por decirlo de alguna forma comprensible, o sea, lo que va a evitar el contagio de la enfermedad. La otra fase es precisamente la de ver su eficacia, si funciona o no funciona, y luego la seguridad. Esa seguridad tiene varias fases y la seguridad se hace probando la vacuna. Primero la parte de eficacia en animales o en modelos animales y luego se hace probándola en personas. El número de personas inicialmente es reducido y en ello se mira a ver si hay reacciones adversas y importantes sobre estas personas o si además funciona como es esperado en términos de protección. Fase 3, en donde está una mayor cantidad de personas, en donde se prueba la vacuna y se prueba también, se mira ahí más efectos adversos y la eficacia. Allí se establecen una serie de ajustes en ese sentido, pero posteriormente, cuando la vacuna ya sale y es entregada al público, que es
lo que llama la fase 4 es una fase de vigilancia epidemiológica para ver si tardíamente ocurren algún tipo de defecto. También tenemos a la epidemióloga Surma Cucunubá. Doctora, ¿usted qué opina de las vacunas para el COVID existentes? Pienso que primero que todo es una gran noticia para la comunidad científica que antes de un año hayamos tenido la posibilidad de tener vacunas que han mostrado una eficacia importante y que ya están siendo usadas en varios países. Entonces, opino que es una excelente noticia. Nos faltan muchas cosas por investigar, pero realmente es impresionante que en menos de un año haya ocurrido este avance científico. Doctor Lovelo, ¿usted qué opina de las vacunas para el COVID existentes? Bueno, los datos que hasta ahora se han publicado son muy prometedores. Estamos obviamente hablando de las vacunas de Pfizer, que tiene una plataforma de un RNA mensajero, que es una plataforma novedosa para hacer vacunas, que tiene una efectividad muy alta, por encima del 90%, y un perfil de seguridad bueno, obviamente a corto plazo, porque los estudios solo han realmente seguido a las personas durante alrededor de 2 meses. Y luego también tenemos datos relativamente buenos, aunque no tan altos en efectividad, de la vacuna basada en una plataforma de adenovirus de Oxford y AstraZeneca. En general, las noticias, como digo, son muy buenas en el sentido de poder haber llegado a vacunas efectivas y seguras en tan corto tiempo comparativamente con vacunas en el pasado. Y seguramente las vacunas nos van a ayudar a salir y a volver a, entre comillas, una normalidad en el próximo año. Pero en general son muy buenas noticias. Doctor Izaza, su opinión. Las vacunas que han sido dadas a conocer y la más mencionada, que es la de Pfizer, parece que es además con la que está comprometido el gobierno colombiano. Es una vacuna que todas las publicaciones que se han dado son publicaciones periodísticas de informes del laboratorio productor a los medios de comunicación, pero no conocemos todavía los estudios de control hechos por pares, es decir, por equipos investigadores independientes y ajenos a los productores de la vacuna que prueben la eficacia y la seguridad de la vacuna. Entonces, esa parte no está todavía, no ha informado. La única vacuna que tiene ese informe recientemente hecho por la revista The Lancet es la de AstraZeneca, y esta vacuna da un 70% de eficacia. Ellos lo dicen ahí. Ahora, recientemente, Pfizer en su página publicó una cuestión que no se sabe si la vacuna va a proteger 3 meses o más. Eso todavía no está establecido. Y además tienen dudas acerca de si la persona que recibe la vacuna deja de portar el virus y de contaminar a otras. Es decir, aquí tenemos una cantidad de cosas que no dan plena seguridad, y nosotros decimos en medicina y en ética que ante la duda abstente, y que vacunas sí, pero no así. Doctor Izaza, ¿a usted le da confianza la exoneración de responsabilidad de efectos colaterales de los laboratorios? ¿Esto pasa en algún otro caso? Estoy en total desacuerdo de una ley que exonere a las farmacéuticas de su responsabilidad y que además obliga al país a pagarles a ellos lo que deben asegurarse ellas. Doctor Lovelo, su opinión. Esto es un poco la parte pues legal del lenguaje que se utiliza. Tiene que ver, como digo, el término de la aprobación, por ejemplo, en Estados Unidos, de esta vacuna en lo que se llama una aprobación de emergencia, en donde obviamente el que manufacturó la vacuna, el laboratorio, no puede asegurar que no haya ningún efecto secundario grave a un largo plazo, porque no se ha hecho la vigilancia epidemiológica a largo plazo, por obvias razones. Así que yo veo esto un poco más como, digamos que los riesgos, entre comillas, que debemos tolerar para poder tener una vacuna disponible en tan corto tiempo que nos ayude a salir de la pandemia. Si no tuviéramos esta vacuna, seguramente esta pandemia duraría 3, 4, 5 años, hasta que un 70-80% de la población mundial se infecte. Nuestros estudios indican que en la mayor parte del mundo, tal vez el 15 o el 20% de la población se ha infectado. Así que es un costo-beneficio que se tiene que ponderar y, repito, yo me siento cómodo basado en el perfil de seguridad, los datos que se han publicado y el proceso de transparencia que se ha visto, por lo menos con la vacuna inicial de Pfizer, que es la que se va a aprobar más recientemente, de que es lo mejor que nos puede ofrecer la ciencia en este momento. Doctora Cucunubá. Creo que se debe llegar a un acuerdo razonable
dentro del cual, por supuesto, como los ensayos clínicos aún no han superado la fase 4, sino solo pues han llegado a la fase 3, entonces hay algunas cosas que desconocemos, que serán los efectos colaterales raros. Los que son frecuentes y más importantes ya los conocemos y son totalmente tolerables y son entendibles, digamos que a pesar de que existan como fatiga, fiebre, malestar, como son de corta duración, pues es entendible, más allá de que sean frecuentes, no van a ser realmente importantes. Pero nos queda por conocer algunos de los que se llaman efectos raros, que aparecen cuando ya se aplica la vacuna en condiciones no controladas y de forma masiva, y pues ahí es entendible que, dado que no hay cierta información, pues todo el mundo, tanto los países como las compañías, tengan cierto recelo a asumir eventualmente los costos de aplicar esas vacunas en población real, y que eso puede pasar por problemas desde la misma aplicación, de cómo se haga esa aplicación en los hospitales, en largas distancias, cuando eventualmente se pueda alterar la cadena de frío, etcétera. Pero yo creo que se debe llegar entonces a un consenso razonable entre los países y las casas farmacéuticas para que haya pues una responsabilidad compartida de algunos de esos efectos raros. ¿Es verdad que esta vacuna es en realidad una sustancia transgénica que modifica para siempre los genes de quien la recibe? En las redes sociales se ha hablado de que la vacuna del COVID podría cambiar nuestro ADN, pero esta información es falsa. La BBC preguntó a 3 científicos independientes sobre este tema. Los 3 afirmaron que la vacuna contra el coronavirus no alteraría el ADN humano. Algunas de las vacunas creadas recientemente utilizan un fragmento del material genético del virus o ARN mensajero. Inyectar ARN en una persona no afecta al ADN de una célula humana, dijo el profesor Jeffrey Almond de la Universidad de Oxford. Funciona dando instrucciones al cuerpo para producir una proteína que está presente en la superficie del coronavirus. Luego, el sistema inmunológico aprende a reconocer y a producir anticuerpos contra la proteína. La gran carrera por la vacuna. También nos acompaña en este especial Alejandra Carvajal, columnista de la revista Dinero, abogada con doctorado en Derecho. Doctora Carvajal, ¿qué es el mecanismo COVAX? Pues mira, el mecanismo COVAX es la unión de varios países que decidieron aliarse para dar manejo al precio de la vacuna y no que por aparte las farmacéuticas estuvieran poniendo el precio que les pareciera, que es un poco lo que pudieron hacer y que de alguna manera están logrando por estas negociaciones bilaterales que están haciendo directamente con varios países. ¿Qué retos logísticos implica la distribución de la vacuna para el COVID-19 en Colombia? Pues Daniel, implica un reto enorme. La verdad, Colombia no estaba preparado para una circunstancia como esta y por ende su cadena de congelamiento tampoco la tenía lista. De hecho, el Ministerio de Salud tiene unas bodegas centrales que pueden conservar una vacuna entre los 2 y los 8 grados centígrados. Pero, por ejemplo, la farmacéutica Pfizer, con su aliado BioNTech, en este momento nos están ofreciendo a nosotros una vacuna que debe guardarse a menos 70 grados centígrados. Si bien es cierto que este laboratorio ofrece entregar en el punto de inoculación de la vacuna a esa temperatura, porque ellos dicen que nos van a suministrar las neveras para ese fin, pero en cualquier caso no es claro cómo va a llegar a toda la población. Este es un reto enorme, especialmente porque hay lugares de Colombia que ni siquiera se encuentran conectados a la red eléctrica. Tenemos aún zonas no interconectadas. En este momento eso representa más de 1.710 poblados del país y a eso hay que sumarle también lugares del país donde la luz no llega, pero de manera intermitente. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esa cadena de frío? Aquí en Colombia el reto es enorme. Realmente, Daniel, el problema de fondo es ese. Doctor Izaza, también nos gustaría saber su opinión sobre los retos logísticos para distribuir la vacuna en Colombia. Pues mire, la vacuna de Pfizer exige una cadena de frío con una congelación de menos 70 grados centígrados, cuando las vacunas normalmente se deben mantener entre 2 y
8 grados centígrados. Es decir, en un termo común y corriente se puede mantener una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. En un refrigerador de consultorio para vacunas se puede mantener eso, pero menos 70 grados centígrados. O hay otra que es menos 20 grados centígrados, pues yo no sé quién lo va a mantener y quién va a garantizar eso, cómo va a hacer eso. Y la otra cosa es que los paquetes vienen paquetes con una cantidad enorme de vacunas, pero que exigirían que una vez que se destape el paquete haya una gran cantidad de gente dispuesta en ese momento para ser vacunada. De manera que esto plantea una serie de interrogantes y de cosas que uno dice, la cosa no es tan así solamente, hay que mirar eso con mucho cuidado. También está con nosotros María del Pilar Lemos. Ella es doctora en inmunología, ha estado siguiendo muy de cerca el proceso de las vacunas para el COVID-19. Doctora Lemos, ¿cómo se hace una vacuna? Usualmente una vacuna contiene una proteína o las instrucciones para hacer una proteína del virus. Adicionalmente tiene unos componentes que ayudan a prender al sistema inmune para que ataque a esa proteína, digamos, y componentes no activos que mejoran la estabilidad de una proteína y su ayudante. Para desarrollar una vacuna se requiere demostrar que no causa efectos secundarios en animales, que prende el sistema inmune en animales y que en modelos de infección en animales es capaz de proteger contra la enfermedad. Además de eso, debe luego probarse en humanos y demostrar qué dosis se debe y se puede administrar y demostrar que esas dosis son seguras y no causan frecuentes efectos secundarios. Al mismo tiempo, demostrar que la vacuna genera respuestas inmunes en humanos y que esa respuesta inmune que se ha generado protege contra la enfermedad. ¿Cuáles son los tiempos de una vacuna? En términos de los tiempos de creación de una vacuna, bueno, no existe un tiempo específico para la creación de una vacuna. Eso depende mucho de qué virus o qué bacteria o qué agente se busque prevenir y de los recursos económicos que se dediquen a ese esfuerzo. Llevamos, por ejemplo, más de 35 años tratando de desarrollar una vacuna contra el VIH y otras vacunas como el HPV o el neumococo se han desarrollado en mucho menor tiempo. Usualmente el desarrollo de una vacuna busca ser de alta calidad, tener un bajo costo de desarrollo y producción, de manera que salga al mercado de manera muy barata para que muchas personas puedan usarla. Y en el caso del coronavirus, pues se mantuvieron los estándares de calidad de la vacuna, pero los gobiernos de varios países subsidiaron todo el costo de desarrollo y de producción de la vacuna para mantener un muy bajo costo al público y garantizar una producción muy rápida. Usualmente tarda 3 a 8 años un estudio de laboratorio y de experimentación en animales. Para el coronavirus se acortó ese tiempo de desarrollo utilizando la información aprendida contra otros coronavirus como SARS y MERS y se usaron modelos de vacunas que ya se habían ensayado en animales y probado en humanos contra otras enfermedades como el VIH, el MERS y el Ebola. Después de sus pruebas en animales, la vacuna se debe probar en humanos en 3 fases consecutivas. En el caso del coronavirus se logró acortar ese periodo de tiempo combinando algunas de las fases con una coordinación impresionante entre los grupos de investigación y el trabajo clínico, ya que combinaron más de 150 países y esfuerzos en muchos países. Y además, pues, se probó la vacuna en lugares donde había un alto número de infecciones, que también acorta el periodo de tiempo, especialmente de la fase 3. ¿Cómo se mide o cuál es la efectividad de una vacuna? La efectividad de una vacuna se mide por cuántas personas esencialmente quedan protegidas contra la enfermedad comparada con el número de personas que se vacunan. Usualmente, una vacuna debe lograr al menos un 50% de protección para que valga la pena implementarlo a nivel de salud pública en una población grande. En este caso del coronavirus, pues hemos visto efectividad que va desde el 60 hasta el 94%, lo cual es bastante bueno. En términos de porcentajes aceptables, obviamente entre más alto mejor, porque quiere decir que más personas que se vacunen van a estar protegidas, pero usualmente no se llega a una protección del 100%. Lamentablemente somos como seres humanos una población muy diversa y algunas personas pues no van a montar la respuesta inmune que uno quisiera para quedar protegidos contra la enfermedad.
La humanidad ha aprendido a convivir con enfermedades, a protegerse y a prevenirlas, pero doctor Izaza, en la historia hay casos de malos resultados por vacunas apresuradas, de pronto en las guerras, la vacuna contra la fiebre amarilla, algo que haya resultado mal, daños colaterales. Creo que yo no conozco historia de vacunas apresuradas así, pero la vacuna contra la fiebre amarilla fue una cuestión que el doctor Carlos Finlay, que gracias a el recuerdo de su natalicio, celebramos el Día del Médico cada 3 de diciembre. Él propuso su teoría metaxánica, o sea, de que había un vector, un animal que era el vector que adquiría el virus y lo inoculaba a distancia a otra persona. Se demoró 19 años en ser aceptada. Él la propuso en 1881 y apenas en 1900 se la aceptaron, porque un coronel del ejército norteamericano que estaba en Cuba, en donde la fiebre amarilla hacía de las suyas con los soldados. Entonces fue propuesto por el gobierno de los Estados Unidos para que investigara eso. Y él empezó, como todo el mundo, a guiarse por el contagio, por contacto directo. Sin embargo, pues buscando la literatura encontró la teoría del doctor Finlay, le pareció muy lógica, la aplicó utilizando la picadura del zancudo, viendo a ver si los pacientes se les transmitía la enfermedad o no, luego tomando plasma de los enfermos o de los recuperados y poniéndoselas a los otros, y encontró que servía. Así se desarrolló la vacuna contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla durante todos esos años había matado a casi el 10% de los obreros, de los trabajadores de caña y del campo en Cuba. Durante todo ese tiempo, a más de cerca de 500,000 de trabajadores del Canal de Panamá en el tiempo de la construcción. Y con la aplicación de la teoría del doctor Finlay, esta cuestión se acabó, la fiebre amarilla, en el Canal de Panamá y en Cuba en solamente 7 meses. Y entonces, ante este éxito, se aplicó en todo el Caribe y se controló la fiebre amarilla. Pero tomó 19 años en que creyeran. Eso no pasa hoy. Pero después, las pruebas, antes de aplicarlas, de desarrollar, tomaron 2 o casi 3 años por parte de esta gente. De manera que estas son cosas que hay que hacer con toda seguridad y con toda garantía. Doctor Felipe Lovelo. Bueno, ha habido situaciones en el pasado en donde un porcentaje pequeño de personas vacunadas han tenido efectos secundarios. Por ejemplo, tal vez el más grande fue en Estados Unidos en la década de los 60, una vacunación contra el virus de influenza que produjo efectos neurológicos similares a enfermedades como Guillain-Barré, porque hubo una contaminación en algunos lotes de las vacunas. Este probablemente es el ejemplo más representativo de los peligros que puede tener un programa de vacunación masivo en medio de un brote epidémico, en donde hay cosas que pueden suceder. Obviamente eso fue hace mucho tiempo, hace 50 años, en donde los filtros de seguridad, tanto de la FDA como de las casas farmacéuticas que hacen las vacunas eran muy distintos. Eso ha mejorado radicalmente y además hay un proceso de estudio de las vacunas en medio de este tipo de estudios fase 3 que hace que no se eliminen al 100%, pero se minimicen los riesgos de efectos secundarios graves. Por ejemplo, en los estudios actuales, el estudio de Pfizer fueron más de 40,000 personas, el estudio de AstraZeneca también decenas de miles de personas. Esto, repito, no hace 100% disminuir el riesgo de posibles efectos secundarios, por ejemplo, reacciones alérgicas, pero sí establece que el perfil de seguridad, al menos a corto plazo, de estas nuevas vacunas es el adecuado y por eso hay varios organismos mundiales, tanto en Europa, Canadá, probablemente hoy la FDA en Estados Unidos apruebe esta vacuna para su inicio en medio de una autorización de emergencia. ¿Por qué de emergencia? Porque estamos en una pandemia y porque no ha habido obviamente el seguimiento de años que podría haber si no fuera en un ámbito de emergencia. Pero en ese sentido, todos los filtros de seguridad que han establecido las diferentes agentes regulatorios en el mundo se están cumpliendo. Doctora Zulma Cocunuba. Hay un ejemplo de la vacuna de dengue de hace unos 4 o 5 años, en la cual en esa vacuna, digamos, lo que se esperaba es pues que la vacuna protegiera dengue y efectivamente hay una protección frente a infección, pero es que hay algunos virus que tienen una fisiopatología que es bien compleja. No es lo mismo con COVID, porque COVID no ha mostrado que sea tan complejo como dengue, pero dengue tiene 4 serotipos y ellos interactúan entre ellos. Y entonces en esa vacunación, en ese sistema de infección, pues hay una infección previa, puede hacer que la siguiente sea mucho más grave. Eso no se ha demostrado y digamos por ahora no tenemos evidencia de que eso ocurra en COVID, porque COVID es otra familia de virus muy diferente a la de dengue.
digamos, no es un temor en este momento, pero en vacunas como la dengue sí, y eso hizo que la vacuna que se lanzó hace unos 4 o 5 años en los ensayos fase 3 fue muy exitosa. Ya cuando se hizo fase 4, específicamente en Filipinas, hubo que retirarla porque la vacuna generaba una predisposición a una segunda infección más grave. Pero afortunadamente pues eso rápidamente se evidenció y esa vacuna se retiró y hoy en día pues no es una vacuna que se use. Pero con las vacunas de COVID no existe como ese temor. El mayor temor con las vacunas de COVID en realidad es que la inmunidad perdure poco y entonces tengamos pues que tener vacunaciones repetitivas, y cómo vamos a hacer esa logística y si vamos a tener o no los recursos para hacer vacunaciones repetidas. Y todas esas son cosas que aún no sabemos, pero que están dentro de las principales preocupaciones que tenemos. Yo no tengo tantas preocupaciones por la seguridad. Yo creo que es una vacuna bastante segura. Las vacunas que se han sido publicadas son bastante seguras, pero tengo un poquito más de preocupación sobre la eficacia, cuánto dura y si necesitaremos o no hacer nuevas vacunaciones en el futuro, dependiendo de cuánto dure la inmunidad. La gran carrera por la vacuna. ¿Por qué no hay una vacuna contra el VIH y la del COVID se desarrolló tan rápido? Doctor Izaza, su opinión. Bueno, esos son dos virus distintos, completamente distintos, y el VIH es un virus que tiene una capacidad mutágena tan grande, tan rápida, que no hay un perfil estable del virus que permita que una vacuna tenga un efecto duradero. Pero aquí hay una cuestión que es importante, ya que menciona lo del VIH. Con las medidas de control para mantenerse alejado o no contacto con el virus, se ha logrado una disminución de esta pandemia muy importante, y además en el tratamiento de la enfermedad se ha avanzado de una manera increíble. Y esta cuestión vale la pena notarlo, es muy importante porque estos medicamentos han sido considerados como de interés público y tienen un tratamiento en cuanto a precios y en cuanto a propiedad intelectual muy especial que permite que sea asequible. En la vacuna debería ser igual. Doctora Cucunova. Bueno, la principal razón es porque el virus de VIH es un virus que tiene una alta tasa de mutación dentro de la misma persona y luego de persona a persona. Entonces es un virus que muta muchísimo. No es como el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID, que es un virus que muta. Pues hemos conocido muchas mutaciones, pero en realidad muta muy poco para ser un virus. Y esas mutaciones no lo llevan a cambios grandes en el comportamiento del virus, mientras que el VIH sí. El VIH es un virus que logra adquirir resistencia a los antibióticos y entonces muta y tiene una gran capacidad de transformarse todo el tiempo. Entonces eso hace que una vacuna contra el VIH sea per se mucho más difícil. ¿Usted cree, doctora, que si el VIH hubiera paralizado el mundo, ya habríamos conseguido la vacuna? Creo que cualquier virus como el de COVID que logra, como tú dices, paralizar el mundo, tiene mucho más potencial de que se realicen investigaciones como las que se han realizado e inversión en investigaciones. Este virus SARS-CoV-2 que produce el COVID ha sido el virus más investigado de la historia, y eso que solo ha sido un año, pero han sido miles de investigadores en todo el mundo que han contribuido al entendimiento de este virus. Y sí, definitivamente algo que nos parara como humanidad, y entre más cause, digamos, parálisis social, pues habrá más probablemente inversores y habrá más posibilidades de que se realice investigación. Definitivamente sí. ¿Por qué creen que hay tan pocas publicaciones científicas sobre la vacuna para el COVID-19? Doctor Felipe Lovelo. Se publicó en el New England Journal of Medicine los datos completos de la vacuna de Pfizer. Y hoy la FDA está haciendo su reunión, en diciembre 10, para decidir si se aprueba esta vacuna. Hace unos días, como tú mencionas, se publicó en Lancet los datos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Esto es normal, ¿por qué? Porque estos estudios se demoran en completarse. Además, las agencias regulatorias, por lo menos en Estados Unidos, una barra más alta en términos de el perfil de seguridad, y asegurándose que todos los participantes del estudio, más de 40,000 personas, tuvieran al menos 2 meses de seguimiento para asegurarse que no hubiera efectos secundarios. Por eso se ha, entre comillas, demorado la publicación de estos estudios. Todo esto ha sucedido a una velocidad inusitadamente rápida para lo que es el común del desarrollo de una vacuna, que puede demorar varios años, incluso décadas. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha hecho con adecuados filtros de seguridad,
lo más rápido posible, una gran colaboración a nivel científico, a nivel mundial, para poder tener estas vacunas, lo cual es un logro, y seguramente en el futuro, en décadas, cuando miremos hacia atrás, le daremos probablemente muchísimo más valor a poder haber llegado tan rápidamente la humanidad a tener esta vacuna. Pero es entendible que haya cierto nivel de aprensión porque todo esto es nuevo para la población y para todas las personas que estamos lidiando con esta pandemia. Doctora Cucunova. Bueno, por el momento no me parece que sean pocas, es que estamos hablando de un año en que se ha hecho todo el proceso, desde las primeras secuencias que se liberaron de los casos de China en la primera semana de enero, se liberaron esas secuencias y ya para febrero ya había muchos candidatos de vacuna, es decir, que de febrero en adelante ha sido toda la logística de poder testar esas vacunas en humanos en fase 1, luego fase 2 y luego la fase 3 que empieza en la mayoría de los ensayos que estamos ahorita viendo ya resultados, empezó en junio. Entonces ha sido un proceso, no con menos escrutinio que el de una vacuna normal, pero ha sido un proceso bastante rápido, con mucha inversión, con muchos investigadores en todo el mundo y con la posibilidad de haberlo testado en tiempo real. Y adicionalmente ya ha habido muchas publicaciones sobre las vacunas en sus fases 1 y 2, y pues las que han terminado fase 3, que solamente son, pues de las que conocemos, 2 vacunas han terminado fase 3 y ambas tienen publicación ya en journals revisados por pares, y pues esperamos que las siguientes pues los vayan a tener inclusive antes de que acabe este año. Entonces no me parece que sean pocos, de hecho me parece que es bastante. ¿Es verdad que la vacuna del COVID usa células de fetos abortados? Esta información es falsa. La BBC habló con el doctor Michael Head, quien afirmó que no se utilizan células fetales en ningún proceso de producción de vacunas. Es posible que haya surgido confusión porque hay un paso en el proceso de desarrollo de una vacuna que utiliza células cultivadas en un laboratorio, que son descendientes de células embrionarias que de otro modo se habrían destruido. La técnica se desarrolló en la década de 1960 y no se abortó ningún feto para los fines de esta investigación. Muchas vacunas se fabrican de esta manera, explica el doctor David Matthews de la Universidad de Bristol, y agrega que cualquier rastro de las células se elimina de forma integral de la vacuna a niveles excepcionalmente altos. ¿Qué opinan del hecho de que a la gente no se le pida pruebas PCR para entrar a Colombia, doctor Izaza? El ministro desmontó eso, pues eso corresponde a que no hay una cuestión preventiva. Algunos epidemiólogos dicen que lo que pasa es que eso no sirve para detectar todos, porque hay falsos negativos, pero es que lo que pasa es que no es para eso, y eso lo sabe muy bien el señor ministro. Esa cuestión es para que los que sean positivos vayan a guardarse, si ya llegaron con su prueba, y estén 14 días en cuarentena, y se los pueda controlar a ellos para evitar precisamente problemas de dispersión de la enfermedad y hacer lo que llaman los cinturones o de control epidemiológico. Doctor Felipe Lovelo. Bueno, en términos de la prueba PCR para ingresar a Colombia, yo estoy de acuerdo con la decisión del Ministerio de Salud de no pedir más esa prueba para ingresar al país por varias razones. Primero, porque sabemos que la prueba tiene limitaciones desde el punto de vista técnico, falsos positivos, falsos negativos, cuando se toma la prueba, pero probablemente el punto más importante es que desde una visión epidemiológica el virus está circulando de manera establecida en la población en todos los países del mundo, y realmente el costo-beneficio de pedir pruebas y limitar el acceso a personas basado en esas pruebas para entrar al país es mínimo lo que puede lograr en términos de reducir la carga de infecciones o de enfermedad de mortalidad en Colombia, y realmente digamos que puede dar un cierto falso nivel de seguridad y evitar o no poner tantos recursos y tantos esfuerzo en hacer otras acciones desde el punto de vista de salud pública que sí pueden reducir la transmisión del virus. Así que yo creo que no son necesarias. Estoy de acuerdo con lo que el ministerio planeaba hacer, y de hecho hay evidencia científica que soporta eso, y por eso el ministerio lo hizo. Claramente el juez que decidió que se debían hacer las pruebas pues no está al tanto desde el punto de vista técnico de lo que está hablando. Es una contradicción y se deberían mantener las distancias de lo que es algo que se maneja desde el punto de vista legal versus desde un punto de vista técnico y meramente científico basado en la evidencia.
¿Por qué ante las grandes aglomeraciones en centros comerciales la curva de COVID no sube y las UCIs no están en alta ocupación? Pero lo de la pandemia y cualquier evento en salud pública es muy localizado. Entonces, como estamos llenos de información acerca de los números y las curvas que vienen subiendo en Europa, luego vienen subiendo en Estados Unidos, tal vez no entendemos muy bien cómo es la dinámica local de la epidemia en cada una de las ciudades en las que vivimos, porque estamos bombardeados por información y esa información no necesariamente es relevante a el nivel de transmisión del virus. Hay muchos factores que influyen en qué tanto puede despegar o aplanarse una curva epidémica. Por ejemplo, el porcentaje de personas que están utilizando máscara siempre que salen de la casa, el porcentaje de personas que están moviéndose más de lo normal en un sitio en donde el virus está transmitiéndose con fuerza, qué tanto el número de personas ya ha tenido infección, incluso asintomáticamente, es decir, que ellos no lo sepan, pero si hiciéramos un estudio de seroprevalencia, hay obviamente ciudades, por ejemplo, hay ciudades que han reportado en Colombia que tienen una prevalencia de haber estado infectados de cerca de la mitad de la población, mientras que en otros sitios puede ser 15%. Así que hay muchos factores que son distintos en cada ciudad que hacen que el nivel de transmisión aumente o disminuya. Lo que es cierto, ya sea en la India o en Colombia o en Estados Unidos, es que este virus no va a dejar de infectar personas hasta que lleguemos, como digo, a un 70-80% de toda la población infectada. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir rápidamente en ningún sitio del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente eso demora tiempo. Pero lo cierto, como digo, es que no se pueden bajar los brazos, menos aún ahora que tenemos el prospecto de tener vacunas disponibles en tiempo relativamente corto. No, depende de dónde me diga. Cúcuta está ahorita en una tragedia brutal. Valledupar igual. Es decir, aquí lo que pasa es que no sé qué ha pasado con las noticias, pero yo de los colegios médicos departamentales he recibido del Valle, de Cúcuta, de Valledupar, cambiando y se está incrementando el número de afectados y de enfermos. Habría que mirar cuántas pruebas están haciéndose en Colombia, si se siguen las 50.000 que deben ser o no. La forma como se comporta este virus es que no es tan fácil como que si yo hago una aglomeración inmediatamente voy a ver el aumento de UCIs. No, así no es que funciona. En realidad lo que sucede es que cuando hay eventos de aglomeración, la primera generación de casos infectados la vamos a ver en las siguientes 2 semanas, pero incluso esa primera generación no es tan dramática. El problema es que empieza muchas cadenas simultáneamente que pueden llegar a una segunda, a una tercera, a una cuarta generación, y ya cuando ha alcanzado un número grande de personas, pues ahí en esos momentos es que vemos el impacto en la ocupación de UCIs. Tanto así que, viendo los datos de Google Mobility, que es una plataforma donde podemos ver qué tanto la gente está interactuando en diferentes ambientes, vemos que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, a partir de mediados de noviembre, la interacción de las personas aumentó más de un 40%. Y hasta ahora, que estamos a mediados de diciembre, empezamos a ver el aumento en las UCIs, hasta que todas esas interacciones toman lugar y luego hay infecciones simultáneamente de muchas personas. Ahí es que empezamos a ver el incremento de UCIs. Ahorita, por ejemplo, Bogotá está empezando a ver un incremento y hay ciudades que están con una ocupación muy alta, como Medellín, Cali y Cúcuta en la última semana. Y todo eso pues se debe al aumento de las interacciones que ha ocurrido en el mes de noviembre. Entonces, sí, la gente a veces piensa que es un efecto inmediato, pero no lo es. Y luego también disminuir esa transmisión va a costar que se reduzcan muchísimo más las interacciones, y si no se hace puede haber un pico que sobrepase las capacidades del sistema de salud. Doctora Cucunúa, ¿por cuánto tiempo más cree que vamos a estar distanciados? ¿Esto cuánto va a durar? Ninguna de las vacunas por ahora, esperemos que más adelante se pueda demostrar si sí o no, pero por ahora no sabemos si esas vacunas van a lograr prevenir la transmisión. Entonces, en esa circunstancia, incluso si nos llegaran las vacunas, en este momento las que están disponibles, tendríamos que seguir con el uso del tapabocas, la distancia y, muy importante, la ventilación. Entonces, incluso si nos llegan las vacunas, pues vamos a tener que seguir con muchas de esas medidas, y pues si no nos llegan mucho más. Y pues yo pienso que probablemente gran parte de todo el siguiente año 2021 vamos a requerir tener medidas de distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado de manos, y muy importante la ventilación.
¿Es verdad que la vacuna del COVID causa esterilidad masiva porque en realidad busca acabar con la población mundial? Es un mito, es inexacto, no hay evidencia que respalde su percepción, dijo Saad Omer, experto en vacunas de la Universidad de Yale. Las agencias expertas que supervisan la aprobación de las vacunas para su uso en personas, agregó, tienen un proceso riguroso para eliminar los productos que podrían causar efectos tan desastrosos. Los rumores sobre la infertilidad fueron alimentados por un artículo publicado por un blog llamado Health and Money News que afirmaba falsamente que la vacuna de Pfizer contenía ingredientes capaces de entrenar al cuerpo femenino para atacar una proteína que juega un papel crucial en el desarrollo de la placenta. Y antes de terminar este especial me gustaría saber qué lecciones les deja esta pandemia, doctor Izaza. Primero, lo que hizo esta pandemia fue desnudar al extremo, de una manera mucho más visible, las deficiencias y las graves fallas de este sistema de salud, que no es un sistema de salud preventivo, sino es un sistema de salud dirigido al tratamiento de la enfermedad. Y obviamente si no se tiene la concepción de la prevención, entonces no se toman medidas preventivas. Una cosa, y la otra cuestión es que es importantísimo tener en cuenta que la pandemia es un problema precisamente por universalización de la enfermedad, en la cual hay que tener en cuenta no solamente la vacuna con las demás medidas como son el uso de la mascarilla, la distancia física, el airear muy bien las viviendas, el lavado de manos y de boca, esto es clave. Pero además, igualmente, desde la obligación del Estado, de los gobiernos, desde el punto de vista preventivo, esto es lo que llama una sindemia, en donde las condiciones de los determinantes de salud, las condiciones de pobreza y economía de las gentes contribuyen a que esto se mantenga y se desarrolle. De manera que esto es claro y es clave, y sobre todo hay una cosa, el SARS-CoV-2, el coronavirus que produce el COVID-19 o la COVID-19, llegó para quedarse. Esto va a ser una endemia y por eso tenemos que probar muy bien las vacunas y adoptar una forma de vida que nos permita estar lejos del virus y no de transmitirlo. Doctor Felipe Lovelo. Muchas lecciones. Tal vez la más importante es que la pandemia lo que hace es acelerar los problemas de salud pública que ya un país tenía. Y estos problemas usualmente están asociados con la inequidad social, la pobreza, las personas que obviamente han sufrido más con esta pandemia, con este virus. Las muertes en el mundo han sido usualmente las personas que tienen menor acceso al sistema de salud, que son más pobres, personas que son minorías raciales, comparativamente con las personas que no son minorías o que tienen mayor acceso a la salud. El segundo punto es que los países están pagando las consecuencias de no haber invertido y de no tener un sistema de salud pública adecuado. Países que han manejado bien la pandemia, el denominador común es que ellos obviamente tienen un nivel de salud pública mucho más adecuado en términos del dinero y los recursos que se han invertido no solo en este año, sino durante décadas. En Estados Unidos o en Colombia, los países que tienen mayor mortalidad, como Brasil, esto no ha sucedido y estamos pagando esas consecuencias. Y el tercer punto es que claramente el manejo de la pandemia se ha hecho más difícil en sitios en donde el gobierno no ha estado unificado, en sitios en donde la población tiene un nivel alto de aprehensión a las recomendaciones del gobierno, recomendaciones de prevención, en donde las personas del común no le creen a los científicos o a los médicos o a los epidemiólogos. Una pandemia no solo es el virus nuevo, sino cómo el virus puede aprovecharse de los resquebrajamientos que existen en una sociedad en términos de educación, en términos de acceso a salud, en términos de pobreza. Y como digo, estas son las principales cosas que ha agrandado y que ha acelerado esta pandemia y que ojalá sirvan de lección, porque pandemias habrá en el futuro. La humanidad siempre ha estado expuesta a pandemias y los virus no van a dejar de saltar de animales a personas. De hecho, es un proceso que se está acelerando y ojalá que esto haga que los recursos de la salud pública, el personal de salud pública, el personal de combatir este tipo de epidemias y también la forma en la que tenemos una población mucho más saludable. Si usted mira, en muchos países la mortalidad ha sido más alta en los sitios en donde la prevalencia de enfermedades crónicas como obesidad, como diabetes,
como enfermedad del corazón. Estamos hablando de sitios como Estados Unidos, como México, como Brasil, de hecho también en cierto nivel Colombia. Este virus hace que haya más mortalidad precisamente porque se aprovecha de un mal estado de salud de los individuos, pero también un mal estado de salud de la salud pública de un país. Alejandra Carvajal. Sí hay algo que valdría la pena y es la falta, digamos, de ejecución en algunos casos. Y sí preocupa cómo no se toman decisiones en el momento en el que tienen que tomarse. Por ejemplo, yo no quiero hacer una crítica con esto, pero sí me llama poderosamente la atención porque el gobierno nacional no ha comprado ya las vacunas cuando hay gobiernos como el de Chile que ya tienen 4,4 vacunas por cada ciudadano. Entonces, eso le llama a uno poderosamente la atención y que si queremos realmente que haya una reactivación económica, pues necesitamos ya la vacuna y no la tenemos. Entonces, yo creo que sí tiene que haber un viraje, un cambio de dirección en ese sentido y tomar decisiones ya, porque es lo que necesita el país en este momento. Doctora María del Pilar Lemos. Yo creo que algunas personas desconfían de la labor de la ciencia, de las farmacéuticas y de los gobiernos, y eso se refleja directamente en su intención de vacunarse o no. Por eso creo que es importante la educación en salud pública con respecto a los beneficios de la vacuna, sus efectos secundarios, para que la gente pueda tomar una decisión informada entre ponerse la vacuna y el riesgo de COVID y sus secuelas. Doctora Zulma Cucunubá. Creo que hay lecciones sobre la importancia que es que como país y como sociedad nos preparemos para crisis en salud que logran generar pues esta disrupción tan alta en la sociedad. Y creo que pues obviamente no lo hemos experimentado. Otros países como por ejemplo varios del sudeste asiático, la misma China, otros países que habían experimentado lo que fue la epidemia de SARS-1 y también la de MERS, que fueron otros coronavirus que pudieron tal vez haber sido pandemias, pero no lo fueron porque se controlaron directamente desde allá. Pero eso nos deja la lección, estos países que tuvieron esa experiencia anterior han podido controlar mucho más fácilmente la epidemia de COVID. Y entonces el hecho de que nosotros hayamos vivido esta experiencia nos debe dejar muchas lecciones sobre cómo preparar los sistemas de salud, lo importante que es la inversión en ciencia básica, ciencia de alta calidad, la inversión en la infraestructura de laboratorios y de salud pública, y muy importante también, lo importante es conocer la sociedad en la que vivimos y que las personas sepan que esta fue una pandemia que está ocurriendo en 2020, pero podemos encontrarnos una pandemia más adelante. Cada vez es más fácil que los virus que originalmente pertenecen a ambientes silvestres lleguen a comunidades humanas, a sociedades, por el tipo de sociedad que vivimos es muy fácil la propagación de los virus. Entonces yo creo que es una alerta también para otras crisis que incluso podrían llegar a ser mucho más grandes. El COVID-19 es la segunda enfermedad combatida por la OMS a escala mundial luego de la viruela. La gran carrera por la vacuna es un especial Hiperdata. Hiperdata, el podcast. El poder para trabajar, el poder para jugar. Con el Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, disfruta una batería inteligente para que la diversión nunca pare. Cómpralo ahora.